Hola, muy buenas a todos. Este día vamos a resolver un problema de operaciones unitarias, el cual será un problema de mezcla vapor-gas. Vamos, vamos con este problema. Bueno, el ejercicio número uno nos dicen que tenemos una mezcla de 100 metros cúbicos de una mezcla de CO2 y vapor de agua medidos a una temperatura de 50 grados Celsius y 750 milímetros de mercurio. Bueno, esta mezcla tiene una composición del 6% en volumen de vapor de agua y nos piden calcular lo siguiente. Bueno, ya avanza el video, iremos calculando estos puntos, como humedad absoluta, humedad relativa, volumen específico, y vamos a ir avanzando. Bueno, vamos a partir con la humedad absoluta. ¿Qué es la humedad absoluta? Bueno, la humedad absoluta se define como el peso real de vapor de agua presente por unidad de peso de aire seco o gas, y generalmente se expresa como kilogramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco. Bueno, ¿qué datos tenemos? Tenemos la fracción molar de vapor de agua, el cual nos dicen que es de un 6%, es decir, es 0,06. Y así no se va a hacer la diferencia, es decir, si el 6% corresponde al vapor de agua, y el otro 94% corresponde al CO2, es decir, el 0,94. La masa molar del agua son 18 gramos mol, esto se puede calcular ya que la masa del oxígeno es 16 gramos mol, el hidrógeno 1, y así mismo con el CO2, el cual nos da 44 gramos mol aproximadamente. Y tenemos la presión total del sistema que son 750 milímetros de mercurio. Entonces, partiendo por la definición, tendríamos esto, que la humedad absoluta es igual a la masa del vapor de agua entre la masa del aire seco o el gas, que es el CO2. Entonces, ya a partir de esta definición de masas, podemos reescribir la masa como la masa va a ser igual a los moles de la sustancia por su masa molar. Tienen que recordar la relación que los moles es igual a los gramos partido por la masa molar, de ahí sale el despeje, y obtienen esta relación. Así se hace para el agua y para el CO2. Acá separa los términos para obtener la masa molar al lado derecho, relación de moles a la izquierda. Luego acá vamos a aplicar la relación que les comentaba de la fracción molar que nos dan en el enunciado, en este caso para el agua, es decir, si tenemos, por ejemplo, una composición de XI H2O, a multiplicarla por los moles totales del sistema, vamos a obtener los moles del agua. Y así mismo para el oxígeno, vamos a tener la composición molar para cada compuesto de la mezcla binaria. Entonces, acá tenemos esta relación, que los moles para la sustancia va a ser igual a la fracción molar de la sustancia por los moles totales, se reemplaza en la ecuación, se hace tanto para el agua como para el CO2, las masas molares se mantienen constantes, y ya tenemos todos los datos para poder reemplazarlos, y acá claramente igual se puede reducir términos semejantes como los moles totales del sistema, esto se cancela, y procedemos ya a reemplazar derechamente la ecuación por la composición del vapor de agua, composición del CO2 como le comenté anteriormente y la masa molar de la sustancia. Entonces, reemplazando los valores, acá está el enunciado, como pueden ver, 0,06 es la composición del vapor de agua de la mezcla, el restante, es decir, el 1 menos esto, va a ser para el vapor, el aire seco, el CO2, y tenemos las masas molares. Estas unidades se cancelan y nos va a quedar que la relación entre el vapor de agua y el aire seco va a ser de 0,096 kilogramos de agua en kilogramos de CO2 seco. Y yo acá les planteo una pregunta. Si yo quisiera calcular la cantidad de CO2 por kilogramos de agua, ¿cómo sería? Escríbanlo ahí en los comentarios. Bueno, continuando, vamos a ver ahora la humedad porcentual. Ah, disculpen, no, humedad relativa. Bueno, la humedad relativa se define como la relación entre la presión parcial de vapor de agua y la presión de saturación de agua a una temperatura dada. Bueno, vamos a definir PA como la presión parcial del vapor de agua, es decir, la presión que ejerce el vapor en la mezcla. PA circulito que va a ser la presión de saturación de agua a una temperatura dada. O sea, PA es la presión, la composición de presión a una temperatura y la otra ya es la presión de saturación, donde ya está saturado este vapor de agua. Y la relación se obtiene como relativa a ser la presión
parcial de vapor en presión parcial saturada de agua por 100%. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos datos, tenemos la temperatura que son 50 grados Celsius, la presión total del sistema que son 750 milímetros de mercurio y tenemos la composición de la mezcla del vapor de agua que son 6% igual a 0.06. Luego, aplicando acá la ley de Dalton para las presiones, podemos obtener acá derechamente que la presión PA para el agua va a ser igual a la presión total del sistema por la composición porcentual del vapor de agua de la mezcla. Esto es una relación similar al de los moles, en donde, por ejemplo, si multiplicamos los moles totales por la composición, vamos a obtener la cantidad de moles para el agua. En este caso ya se trata no de moles, sino de presiones derechamente. Y podemos obtener acá la presión para el vapor de agua de la mezcla. Entonces, tenemos la presión total, que son 750 milímetros de mercurio. Esto lo explicamos por su composición porcentual. Y obtenemos el 45 milímetros de mercurio al hacer la multiplicación de estos dos. Entonces ya tenemos el pH. Entonces, ¿qué nos falta? Obtener el pH circulito a una temperatura que son 50 grados. Y para esto tenemos que buscar la presión de saturación en la tabla. Bueno, nos dirigimos a una tabla de vapor saturada, que la cual pueden encontrar en internet. Y tenemos acá, si se fijan, en esta columna tenemos ya la temperatura en grados Celsius, tenemos la presión de vapor, tenemos entalpía, volumen específico, pero nos están pidiendo la presión de saturación a 50 grados. Entonces, en la tabla, encontramos nuestra tabla, de ahí está, 50 grados, y vemos que para ese valor de temperatura tiene una presión de vapor de 0.249 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero el anterior que calculamos está en milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué procede? ¿Qué hay que hacer? Bueno, en este caso hay que hacer o realizar una conversión de unidades. Entonces, sabemos que un kilogramo fuerza centímetros cuadrados equivalen a 735.559 milímetros de mercurio. Pero no sabemos a cuántos milímetros de mercurio equivalen los 0.249 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Uf. Entonces, tenemos que hacer la regla de 3, multiplicamos acá los extremos, este por este, dividimos por este, se cancelan las unidades y nos va a quedar en milímetros de mercurio y el resultado de esto es 92.31. Y listo, tenemos la PA circulito, reemplazamos en la ecuación, multiplicamos por 100% y obtenemos una humedad relativa del 48.749%. Bueno, vamos con la humedad porcentual. ¿Qué es la humedad porcentual? Bueno, esta se define como cuán cargado de vapor está el gas respecto del máximo que podría contener a la misma temperatura y presión, pero medida en base a masa de vapor por masa de gas seco. Bueno, la humedad porcentual se define como la humedad absoluta, que la calculamos anteriormente, y la humedad de saturación por 100, bueno, donde I es la razón de humedad de saturación a la misma temperatura y presión. Bueno, haciendo lo mismo que hicimos anteriormente, vamos a partir de la definición para poder llegar ya al término que nosotros eh, tengamos sus valores ya y poder reemplazarlo en la ecuación. Entonces, para humedad absoluta, que ya la calculamos en la primera parte, tenemos esto, que ya lo habíamos llegado a esta parte, pero vamos a agregarle acá en el denominador la definición de la humedad saturada, donde sería básicamente escribir acá XI, la fracción de agua, la composición de fracción de vapor de agua saturada. Bueno, entonces, acá hay que recordar que, por ejemplo, si tengo la fracción molar, la composición en fracción molar de un compuesto, en este caso el agua, si tengo este compuesto, lo puedo multiplicar por la presión total y así obtengo yo la presión del agua solamente la presión del agua. Y así mismo, si tengo la presión total, la multiplico por la composición del CO2, voy a obtener la presión de CO2. Y también tenemos que recordar que a fracciones molares, la sumatoria de todos los moles presentes en la mezcla va a ser igual a 1, entonces puedo despejar uno en función de otro. Por ejemplo,
la composición de fracción molar del CO2 más la fracción de composición del agua va a ser igual a 1. Si esto lo paso para acá sumando, va a ser esto más esto igual a 1. Y puedo despejar, por ejemplo, cuánto puedo despejar el CO2 en función del agua, tirando el agua para allá, como está acá. Entonces me queda esto. O también puedo despejar incluso el agua en función del CO2. Bueno, recordando esto, voy a multiplicar acá la ecuación anterior que les mostré por la presión total, tanto en numerador y denominador. Estoy multiplicando por la presión total, el PT. Es decir, en realidad estoy solamente multiplicando por un 1, no estoy afectando la ecuación en sí, porque si yo puedo cancelar esto, se me cancela todo, sería 1, 1 acá, ¿cierto? Y procedo a hacer lo que les expliqué acá anteriormente. Entonces voy a meter este PT multiplicando por esto. Entonces tengo presión total por la composición del agua, del vapor de agua, voy a obtener la presión del agua. En sí mismo, presión total del sistema por la composición molar del CO2, voy a obtener la presión del CO2. Pero acá está en otra función. Acá despejé solamente CO2, que la presión del CO2 va a ser igual a la presión total menos la presión del agua, usando esta relación de composición molar, porque puedo despejar una en función de otra. Porque recuerden que la presión total va a ser igual a la presión que ejerce el vapor de agua más la presión que ejerce el CO2, ¿cierto? Presión total. Entonces, si despejo la presión del CO2, va a ser igual a la presión total menos la presión del agua. Y así mismo para el denominador, para la humedad de saturación. Y en el lado izquierdo de la ecuación, como estos términos son semejantes, lo puedo reducir y se elimina. Entonces me queda solamente esto multiplicado por 100. Listo. Entonces, siguiendo los pasos para calcular la humedad porcentual, tenemos ya la relación que calculamos anteriormente, relación entre presiones y presión total. Acá esta división la puedo pasar multiplicando, dando vuelta el denominador. Y voy a hacer de nuevo un reordenamiento. Acá solamente ordené y multipliqué acá los términos para dejar tan solo todo en una expresión. Esto nuevamente lo volví a ordenar para dejar de tal forma las presiones a un lado, la presión de vapor de agua y vapor de agua saturado, acá al lado izquierdo, y al lado derecho ya la relación que tengo también con lo mismo, pero también asociado a la presión total, multiplicado por 100. Y acá el término que dejé acá a la izquierda, que lo ordenamos de tal forma para que esto quede de forma cómoda y se pueda visualizar. Entonces esto de acá ya lo habíamos calculado anteriormente y esto no es nada más que la humedad relativa, que es lo que calculamos anteriormente, porque acá tenemos la presión del vapor de agua partido presión de vapor de agua saturada. Y es nada más que la definición de humedad relativa, donde PA corrido por 100, es lo mismo que está acá. Entonces, esto de acá, el 100 multiplicado por esto, va a ser igual a humedad relativa. Entonces, todo esto lo puedo reescribir como así: humedad relativa por el resto de la expresión que tenemos que calcular. Y así obtenemos ya la humedad porcentual. Pero ya habíamos calculado la humedad relativa anteriormente, que es el valor que está acá. Tenemos la presión total, que esta P, esta es la presión total por si acaso. Presión total, presión total. Y también habíamos calculado ya la presión de vapor de agua saturada, que nos dio 92,31 con la conversión que hicimos anteriormente a 50 grados. Y tenemos la presión parcial del vapor de agua, que es de 45 milímetros de mercurio, que también la habíamos calculado anteriormente. Y esto no es nada más que por si no se acuerdan, que es la presión total multiplicada por la composición del vapor de agua de la mezcla, que era un 6%. Entonces 6% por el total de esto va a ser 45 milímetros de mercurio. Y solamente nos queda reemplazar ya la ecuación, donde entonces la humedad porcentual va a ser igual a la humedad relativa, por los datos ya reemplazados acá, y nos da un valor final de humedad porcentual igual a 48,749%. Ah, no, disculpen, esta es la humedad relativa. Esto se multiplica por esto de acá y nos da un valor final de 45,477%. Y esa es la humedad porcentual de la mezcla. Este es el resultado final por si acaso. Y esta es la humedad relativa hasta acá que ya habíamos calculado anteriormente. Luego, ya, vamos ahora a calcular el volumen específico. Bueno, ¿qué es el volumen específico? Bueno, el volumen específico se define como el volumen ocupado por unidad de masa de una sustancia o mezcla y se expresa típicamente como metros cúbicos en kilogramos. Esa es como la unidad típica, si probablemente se lo voy a calcular en eso. Bueno, vamos con el desarrollo.
Entonces, como se expresa en eso, esto lo podemos escribir como metro cúbico, que es unidad de volumen, ¿cierto? Volumen de la mezcla. Y el kilogramos de aire seco es masa, no es nada más que masa, ¿cierto? Masa CO2. Entonces, lo escribe así. Volumen mezcla, se puede escribir así, partido entre masa de CO2. Y va a ocupar acá la ecuación de gases ideales, PV igual a nRT, donde podemos despejar volumen. Y el volumen no es nada más que nRT partido P, ¿cierto? Solamente se despejó el volumen, P pasó dividiendo acá. Y ahora esta ecuación la puedo convertir introduciendo este término P, reemplazándolo acá arriba, ¿cierto? Lo voy a reemplazar acá arriba, en el B, en el V. Entonces, al reemplazar V en la ecuación general de acá arriba, nos va a quedar que V va a ser igual a moles totales por RT. ¿No ven que introduje acá NRT partido por la masa de CO2 partido presión? De ahí está la presión. Solamente reemplacé el volumen. Ya no tengo acá esta ecuación expresada en términos de volumen, sino que ya en términos de masa. Entonces, volviendo, ya tenemos esta ecuación, donde el volumen específico va a ser igual a los moles totales por R, por la constante de los gases ideales, por T, por la temperatura que nos dieron, partido entre la masa CO2, partido presión, por la presión total. Entonces, esto lo podemos reescribir. Acá puse unos paréntesis para separar, que estos son los términos de la ecuación de los gases ideales, y otro es lo que ya tenemos que ir despejando. Y esto a su vez se puede escribir como la relación entre los moles de CO2 y agua, porque los moles totales recuerden que corresponden a la suma total de la mezcla binaria. En este caso, como tenemos dos componentes, agua y CO2, se suman y tengo los moles de agua más los moles de CO2 hacen los moles totales, ¿cierto? Listo, moles totales y le corresponde a la suma de los dos moles. Y esto a su vez también se puede escribir de otra forma, como estos términos de acá están multiplicando, quedan afuera como un factor. Acá tengo la suma de los moles y como tiene el mismo denominador, que es la masa de CO2, puedo escribir cada uno por la masa de CO2, ¿cierto? Esto es una sumatoria de, de dos fracciones solamente, donde me quedan los moles de agua partido por masa de CO2 y los moles de CO2 partido por masa de CO2, porque recuerden que se pueden componer porque tienen el mismo denominador. Y ahora se procede a convertir a masas molares, recordando que la masa es igual a los moles por la masa molar, esta ecuación la hemos utilizado ya anteriormente. Entonces, en este caso, por ejemplo, la masa de agua va a ser igual a los moles de agua de la mezcla por la masa molar del agua. Entonces podemos despejar los moles también, que los moles no es nada más que la masa de agua partido por masa molar del agua, ¿cierto? Se obtiene la cantidad de moles. Esto también es válido para el CO2. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, tenemos los moles de agua en, en masa de CO2 más los moles de CO2 en masa de CO2, todo esto multiplicado por RT partido por la presión total. Entonces reemplazamos lo que habíamos encontrado anteriormente, lo reemplazamos dentro de la ecuación, ¿cierto? Porque recuerden que moles es masa partido masa molar. Entonces se fijan moles es masa, acá está la masa, partido masa molar, ¿cierto? Y esto se mantiene constante porque este siempre estuvo en el denominador. Entonces se fijan acá MSO2 por masa molar. Se introdujo este término acá. Y se puede hacer lo mismo incluso con el segundo término. Podemos hacer la misma relación para el SO2 y tenemos esta ecuación de acá para el volumen específico. Entonces no es nada más que un reordenamiento utilizando las ecuaciones fundamentales acá de conversión. Bueno, ya. Entonces acá tenemos todo esto, pero ahora ya, ¿qué procede? ¿Qué tenemos? ¿Qué, qué valor reemplazamos acá? Bueno, si se fijan acá, de nuevo apareció la relación de masa de agua partido por la masa de CO2. Y esto ya lo habíamos calculado anteriormente, sí. Esto lo calculamos en la primera parte del ejercicio. Esto es la humedad absoluta. Recuerden, masa de vapor de agua, que el agua, porque está en forma de vapor, más humedad en masa de CO2, masa de aire seco, ¿cierto? Masa de aire seco. Entonces, esta relación de acá no es nada más que la humedad absoluta. Y esto ya lo teníamos calculado anteriormente, ¿cierto? Entonces, esto lo podemos escribir como I. Si se fijan, esto de acá ya quedó reemplazado, o sea, este es el valor que corresponde ahí, y el peso real de vapor de agua presente por unidad de peso de aire seco.
Listo, ya tenemos la humedad acá. Entonces al final, reemplazando esa humedad absoluta en la ecuación, nos quedó nada más que esto, ¿cierto? La relación ya entre humedad absoluta y las masas molares y la constante que nos entrega el enunciado. Entonces para calcular el volumen específico ahora solamente tenemos que reemplazar los datos en la ecuación. Bueno, tenemos la omega absoluta que calculamos anteriormente, que era 0.026 kilogramos de agua en kilogramos de CO2. Y los datos que ya hemos utilizado anteriormente. Por ejemplo, la masa molar del agua, que la necesitamos acá, 18 gramos mol. Masa molar del CO2, que la necesitamos, 24 gramos mol la tenemos. Tenemos la temperatura, T, que iría acá. La presión total, 150, R. Y acá, bueno, están todos los valores de R, de cuál pueden ser utilizados, pero necesitamos uno que vaya acorde a los resultados que ya tenemos anteriormente. Por ejemplo, milímetro de mercurio. ¿Cuál está acá en milímetro de mercurio? Tiene que ser esta de acá. Esto está, pero acá nos cambia la temperatura porque esto está en Kelvin. Habría que pasar la temperatura a Kelvin. O también podemos utilizar esta, pero pasar la presión a atmósfera. Entonces acá tienen que ir viendo ustedes la conversión, como cuál van a utilizar y qué conversión van a realizar para poder utilizarla. Porque por lo general hay que cambiar una a otra variable. En este caso vamos a tener que cambiar la presión. Entonces, o la temperatura. Entonces acá vamos a utilizar una de tal forma que tengamos que cambiar la temperatura. Entonces, por ejemplo, para llevar a Kelvin, tenemos 50 grados, le sumamos 273,15 para pasarlo a Kelvin, de Celsius a Kelvin. Tenemos esta temperatura y reemplazamos la ecuación anterior. Entonces se cambia la temperatura en este caso. Acá, porque estamos explicados, este es T, este es R, entonces ocupamos el R de 62 por 36, 36 para poder trabajar la presión en milímetros de mercurio. Si se fijan, se mantiene constante la presión en milímetros de mercurio. Acá. Vamos a reducir acá los términos de la ecuación, las unidades. Vamos a reducir unidades. Acá se reduce los milímetros de mercurio, ¿verdad? Desarrollamos acá el paréntesis. Entonces, bueno, se siguen eliminando acá términos dentro del paréntesis. Eliminar los mol. Y nos queda al final que el volumen específico es de 0.649 litros por gramo. Pero yo les comenté que por lo general esto se expresaba en metro cúbico, ¿cierto? Metro cúbico por kilogramos. Entonces hay que hacer una conversión. Entonces sabemos que un litro es igual a 1 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, ¿verdad? Y que un gramo es 1 por 10 elevado a menos 3 kilogramos, ¿cierto? Entonces, esta es la unidad que nos había dado anteriormente de volumen específico, el litro gramo. Entonces vamos a pasarlo por su conversión que ya dijimos anteriormente. Reemplazamos los litros, igual un litro equivale a esto y un gramo equivale a esto, ¿cierto? Por conversión. Entonces, esto se elimina, se reduce en términos semejantes acá y nos queda la expresión ya derechamente en metros cúbicos de mezcla en kilogramos de aire seco, en este caso de CO2. Y se mantiene constante este número porque al final lo que se cambió acá fueron las unidades. Y como se reduce esto de acá son iguales en este caso, se mantiene constante el valor de acá. Pero ya lo tenemos acá en metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Bueno, otra forma alternativa también de poder haber resuelto este ejercicio. Bueno, tenemos el volumen, la definición del volumen de la mezcla partido en masa de gas seco, utilizando ya el volumen de la mezcla, pero teniendo que calcular ahora la masa de gas seco. Bueno, ¿cómo sería este caso? Bueno, ¿cómo se obtiene la masa del gas seco? Bueno, sabemos que el 6% de la mezcla corresponde a vapor de agua, ¿cierto? Ya. El 94% entonces va a corresponder al CO2 y entonces hay que encontrar la masa de ese CO2. Bueno, entonces si 94 metros cúbicos de la mezcla corresponden a CO2. ¿Por qué? Porque recuerden que la mezcla inicial tenía 100 metros cúbicos en total. O sea, tus 100 metros cúbicos va a ser la suma de los vapor de agua más la masa del CO2 seco. Va a ser 100. Y como el 94% corresponde a CO2, hacen la relación, me tienes que el 94% de metros cúbicos de la mezcla corresponde a CO2. Ya, pero ¿cuánto más ese volumen de CO2?
porque acá tenemos la composición en volumen, pero necesitamos la masa. Igual de todas formas tenemos que hacer la conversión. Bueno, tenemos que la masa molar del CO2 es 44 gramos mol, ¿verdad? Vamos a utilizar la ecuación de gases ideales. Vamos a usar este valor de R, esta constante, y vamos a repasar acá los valores. Y también recordar que 24 metros cúbicos corresponden a 94.000 litros, porque recuerden que un metro cúbico son 1000 litros de agua. ¿No? Acá está. Tenemos la atmósfera, y la atmósfera son 160 milímetros de mercurio. Y esto se reemplaza en la ecuación, para sacar los moles. Entonces acá reemplazamos la ecuación, tenemos el, el volumen, tenemos la temperatura, tenemos acá los gases y tenemos acá la atmósfera, que la atmósfera se pasó acá a conversión. Acá no está explícito, pero recuerden que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, pero entonces 750, si no me equivoco, del enunciado es a X. Entonces acá sacan que 750 son aproximadamente 0.9787 atmósferas. Entonces tenemos la atmósfera, tenemos los litros, tenemos eh, la temperatura y reemplazamos solamente acá los valores y reducimos términos semejantes acá de la expresión de unidades. Atmósfera sea por atmósfera, Kelvin con Kelvin, litro con litro, y lo que es mol. Y necesitamos calcular los mol, ¿verdad? Bueno, entonces, todo eso, ese volumen de CO2 corresponden a 3.591, no, 3.501.281 mol. Esos son los moles de CO2 que tenemos en la mezcla. Entonces ya tenemos la cantidad de mol. Y para sacar la masa total de CO2 no es nada más que multiplicar los moles totales por la masa molar del CO2, ¿verdad? Por la relación de masa. Porque recuerden que los moles es igual a los gramos partido masa molar, ¿cierto? Entonces hacen la relación acá y multiplican la masa molar por la cantidad de moles para obtener la masa. En gramos, que esto está en gramos. Y al final obtenemos esta masa de acá de gramos de CO2. Esto obviamente lo vamos a pasar aquí porque es muy grande la unidad, entonces esto lo dividimos por 1000 de gramos para pasar a kilogramos y divide por 1000. Y al final nos queda 154.056 kilogramos de CO2. Y luego reemplazamos en la ecuación original, donde tenemos que el volumen específico va a ser igual al volumen de la mezcla partido por masa de gas seco. Y al final, como eran 100 metros cúbicos iniciales de la mezcla inicial, lo divido acá por la masa del CO2 seco, que ya calculamos, y vamos a tener el mismo valor del volumen específico, el cual es 0.649 metros cúbicos por kilogramo de aire. Bueno, acá les dejo la forma de poder llegar al mismo resultado. Tienen que ustedes ahí elegir cuál es más fácil y yo les muestro acá las herramientas. Acá tenemos la comparación de cómo se lleva a cabo cada uno. Uno fue ocupando los gases ideales, sacando la masa del CO2 en este caso, y así poder llevar al cálculo del volumen específico. Luego esta fue la primera opción que nosotros vimos. Bueno, ambas ecuaciones igual son válidas, así que no se preocupen cuál ecuación ocupo. Yo le mostré directamente cómo poder llegar a resultados de los dos diferentes modos que se puede hacer, porque generalmente igual le va a faltar uno u otro dato. Lo tienen que tomar ahí ustedes el que les convenga más. Ya. Vamos ahora con la temperatura de rocío. Bueno, la temperatura de rocío es la temperatura a la que el vapor de agua está al límite de la condensación. Bueno, por debajo de esa temperatura el vapor de agua se convierte en agua líquida, o sea, empieza a condensar. Entonces así se marca ya el umbral de saturación. Y en esta temperatura el vapor de agua presente en la mezcla está justo al límite de la saturación, o sea, está a punto de ya volverse líquida, está condensando el agua a esa temperatura. Donde hay en esa temperatura ya prácticamente la saturación es 100%. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular esta temperatura de rocío? Bueno, vamos a hacer uso de esta ecuación, donde nos dice que la presión de vapor de agua va a ser igual a la presión de saturación a la temperatura de rocío. Esta es la ecuación que vamos a ocupar. Y bueno, esto igual a su vez es igual a la composición de la presión parcial del vapor de agua. Esto se puede llevar a esta relación, pero vamos a ocupar esta de acá, precisamente, esta de acá. Bueno, si la temperatura es igual a la temperatura de rocío, el agua está a punto de condensar, como le mencioné anteriormente, y la humedad relativa es del 100%, porque ya está condensando, o sea, el vapor está saturado, la máxima cantidad de agua que puede contener ya este vapor.
Bueno, también podemos ver acá si la temperatura, por ejemplo, es menor a la temperatura de rocío, eh, la, la presión de saturación baja, entonces queda que la presión de vapor va a ser mayor a la presión de saturación y entonces quiere decir que el agua condensa. Entonces ya acá la humedad relativa es de un 100%. Y por otro lado, si la temperatura es mayor a la temperatura de rocío, la presión de saturación sube y queda que la presión de vapor del vapor de agua va a ser menor a la presión de saturación, la presión de vapor saturada, y entonces el gas ya no está saturado y la humedad relativa es menor al 100, es decir, no condensa. Tienen que considerar esto de repente para hacer algunos análisis. Bueno, ¿cómo se determina esta? Bueno, bueno, en primer lugar, tenemos que calcular la presión parcial del vapor de agua. Bueno, la presión parcial del vapor de agua es la que hemos venido trabajando ya desde hace un rato y no nada más que la presión total por la fracción molar de composición del vapor de agua. Entonces la presión parcial de agua va a ser igual a 45 milímetros de mercurio, porque recuerden que la presión total multiplicada por la composición del vapor de agua, que es un 6%, entonces multiplican la presión total por la composición y va a dar esto, 45 milímetros de mercurio. O esto lo pueden igual verificar en los pasos anteriores. Bueno, llevar a cabo la conversión, porque esto ya lo calculamos para la saturación de los pasos anteriores también, con la tabla, hicimos la conversión, esta es la presión de vapor de agua, esta es la presión ya saturada, entonces ahora se lleva a cabo la conversión de la presión inicial. Entonces estamos llevando acá ya derechamente la, la presión normal del vapor de agua, es decir, los 45 milímetros de mercurio para la presión de vapor, lo vamos a convertir ahora y llevarlo a esta unidad, a kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Estamos haciendo la misma conversión, pero los procesos inversos. Antes llevábamos de kilogramos fuerza centímetro cuadrado, lo llevábamos a milímetros de mercurio, pero ahora lo estamos llevando al revés. Estamos llevando de milímetros de mercurio a kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Entonces obtenemos este valor de acá, 0.0611. Ya. Entonces, como ya tenemos esta conversión de acá, los 0.611 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, esto lo tenemos que llevar a la tabla de vapor saturado. Entonces, encontrar un valor que esté, ojalá este mismo valor en la tabla. Entonces vamos ahora a la presión de vapor saturado. Ahora ya no vamos a la temperatura, sino que vamos acá a presión de vapor saturado para encontrar la temperatura. Porque eso está pidiendo la temperatura de rocío. Entonces nos vamos a presión de vapor. Calculamos acá dónde está, nos verificamos y si se fijan 0.600, 0.0611. Entonces no hay ningún valor exacto. De hecho tendría que estar como por acá, ¿cierto? Tendría que estar entre esos dos valores, pero no está exactamente. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer acá? Vamos a tener que llevar a cabo una interpolación. Es decir, vamos a reemplazar este dato acá en una ecuación que vamos a crear, en una ecuación de la recta, para obtener la temperatura precisa a la cual se satura el vapor de agua. Pero ya sabemos por lo menos que va a estar entre 36 y 38. Esa es la temperatura. No puede ser ni 48 ni 30, va a estar acá, entre esos dos. Pero tenemos que calcular ahora la temperatura exacta. Bueno, vamos a llevar a cabo la interpolación. Entonces, vamos a tomar los dos puntos, es decir, ya el punto uno que a 36 grados tenía una presión de kilogramos por fuerza centímetros cuadrados de 0.06037 y el punto 2, 38.06731. Es decir, a cada temperatura le corresponde una unidad de presión, ¿cierto? Para hacer la ecuación de la recta. Entonces utilizamos la ecuación de la recta clásica, reemplazamos los datos, porque acá este es nuestro punto uno, punto 2, y esto lo reemplazamos acá en la ecuación. Tenemos lo siguiente, nada más que acá reemplacé datos, redujo los términos, y finalmente tenemos la ecuación ya de la recta para esos dos puntos. Entonces esta es la ecuación que vamos a utilizar ahora para poder obtener así la temperatura dada, o sea, la temperatura que necesitamos a la presión dada, la temperatura de presión de vapor. Entonces tenemos la presión, ¿cierto? Que esta es la presión que calculamos anteriormente con la conversión, que no es nada más que la presión de vapor inicial de la composición de la mezcla, pero llevada de forma saturada en la tabla.
Entonces acá tenemos los datos ya reemplazados. Y se procede a reemplazar en la ecuación de la recta como le mencioné anteriormente. Porque ahora lo que tenemos que despejar acá es el X. Este es el valor que tenemos que despejar acá. Esta es la temperatura y el Y es la presión. Entonces reemplazamos el valor de la presión con nuestra incógnita, que era los 0.611, lo que calculamos anteriormente con la conversión, menos eso va a ser igual a esto por la temperatura que no sabemos, que es X, menos el intercepto. Acá reemplazamos la ecuación solamente, este término pasa para allá sumando, se reducen los términos acá, los términos semejantes, y se despeja la ecuación. Y al final tenemos que la temperatura de rocío son 36.21 grados Celsius. Es decir, a esa temperatura la presión de saturación de vapor de agua va a estar allá, va a estar saturada al 100%. Y si bajamos de esa temperatura va a empezar a condensar el agua. Es decir, ese es la temperatura de rocío. Bueno, la temperatura de rocío es de 36.21, lo que calculamos anteriormente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que si la temperatura de la mezcla es menor a 36.21 grados Celsius, parte de vapor de agua condensará. Y el gas que permanece en equilibrio con el líquido tiene una humedad relativa del 100% porque continúa saturado. Y claro, porque en esa temperatura está todo el vapor saturado y si uno empieza a bajar esa temperatura se condensa el vapor, el vapor de agua, se empieza a volver líquido, pero el resto del vapor que está ahí, que no condensa todavía, está saturado. Y está ahí flotando ahí prácticamente ya llegando a su saturación, pero, o sea, está saturado, pero está esperando su momento de condensar. Está así como esperando en la fila, pero sigue saturado. Y por otro lado, si la mezcla ya la temperatura es mayor a 36.21, la humedad relativa es menor. Es decir, el gas no está saturado y por lo tanto el vapor de agua no condensará. Entonces, si no queremos que condense, tenemos que trabajar a mayor a 36.21 para que no condense. Por otro lado, si queremos que condense, la temperatura tendría que ser menor a 36.21. Entonces, por eso, igual en el apartado B, a 50 grados, tenemos una humedad relativa del 48.749. Es decir, la humedad relativa eh, eh, es, es baja en comparación al 100%, si se fija. Porque a menor temperatura fue mayor la saturación porque el vapor de agua está saturado al 100%, pero mientras subimos la temperatura, esta humedad relativa ya baja, ya tenemos un orden de 48.75. Y es por esto, porque si la temperatura de la mezcla es mayor a la temperatura de rocío, la humedad relativa será a menor al 100%. Y esto es lo que vimos en el enunciado B. Bueno, y si la presión a la que se alcanza la saturación, bueno, la presión a la que se alcanza la saturación manteniendo constante la temperatura y la humedad absoluta. Entonces, en este caso, ya queremos alcanzar la saturación, pero no queremos mover la temperatura y tampoco la cantidad de humedad. O sea, la cantidad de humedad se mantiene constante, la humedad absoluta, y vamos a mantener constante la temperatura. Entonces, ¿de qué forma más podemos alcanzar la saturación si ya movimos la temperatura? Anteriormente vimos que bajando la temperatura se puede alcanzar la saturación, pero también hay otro modo. Entonces, si mantenemos constante la temperatura, por ejemplo, bajamos la temperatura, otra forma de hacerlo, alterando la presión, cambiando la presión. En este caso, lo que conviene hacer va a ser subir la presión. Bueno, el contenido de vapor de agua a vapor se mantiene constante, la temperatura no varía, como el caso anterior donde sí varió, si se fijaron. Bueno, en la temperatura de rocío se cumple lo siguiente, que la presión de vapor igual a la presión de saturación a la temperatura dada. Esta es bueno, y por ley de Dalton sabemos que la presión de vapor va a ser igual a la fracción de la composición de vapor por la presión total, por la ley de Dalton, que la habíamos visto ya anteriormente. Y tenemos que igualar la ecuación. Acá solamente vamos a igualar la ecuación. Ya, tenemos acá. Entonces nos queda que la presión de saturación del vapor de agua a la temperatura dada va a ser igual a la fracción de composición del vapor de agua por la presión total. Pero sabemos que la presión total es igual a la presión de saturación de vapor de agua a una temperatura dada, partido por la composición de fracción del vapor de agua, ¿cierto? No es nada más que un despeje. Se multiplican esto con esto para tener la presión de saturación.
Ya. Entonces tenemos la presión de saturación a 50 grados, que fue calculado en el enunciado, ¿cierto? En el enunciado B y nos dio 92,31 milímetros de mercurio. Y tenemos por otro lado que el XI vapor de la composición de vapor es de 0,06 en la mezcla, ¿cierto? Esta es la composición de vapor de vapor de agua dentro de la mezcla. Y lo reemplazamos todo en la ecuación. Entonces finalmente tenemos que la presión va a ser igual a la presión de saturación a una temperatura dada, que está acá, vendrá siendo esto que ya calculamos anteriormente con la tabla, el enunciado B, si no me equivoco, o C, y la composición de vapor, que es 0,06. La composición de vapor de agua dentro de la mezcla. Entonces, esto lo dividimos reemplazando ahí y tenemos el siguiente resultado, el cual es 1538,5 milímetros de mercurio. Es decir, la presión tiene que aumentar para que se sature el vapor de agua, manteniendo constante la temperatura y la humedad absoluta, porque la humedad absoluta, si se fijan, no varió. Bueno, muchas gracias por ver este video. Espero les sirva de algo. Espero les ayude en el raciocinio de estos problemas. Éxito en sus estudios. Y cualquier cosa, comenten. Y muchas gracias por ver este video. Hasta luego.